Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se suman a estos webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión y diálogo con aquellos agentes que están construyendo el mundo de la comunicación, la mercadotecnia, el periodismo, las industrias del entretenimiento. Y hoy para nosotros es un honor darles la más cordial bienvenida a esto que son nuestros webinars con los expertos del mundo de la comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y hoy me acompaña en esta ocasión el doctor Francisco Lorenzo, coordinador académico de nuestra maestría en periodismo estratégico y nuevos medios. Doctor Francisco Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Y hoy vamos a tener un webinar por demás interesante. Si recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando sobre temas de periodismo y sobre todo esa vinculación que existe a través del periodismo narrativo con la literatura, pues generó muy buena inquietud, mucho movimiento en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de interacción en la parte de posgrado. Y hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar también con otra experta internacional sobre el mundo del periodismo, la maestra Margarita Solano, a quien le damos la más cordial bienvenida, nuestra colega colombiana, ella, que creo que ahora estás en México, Margarita, es lo que me estaba comentando el doctor Francisco Lorenzo, que en estos momentos estás aquí en nuestro país. Bienvenida a México. No te escuchamos, Margarita. ¿Tienes desactivado tu micrófono nuevamente? No, no escuchamos, Margarita. Regreso a ver si gustas, acabamos de regresar otra vez el micrófono, a ver si gustas activarlo. No, se volvió a desactivar el micrófono en esa invitada Margarita Solano, quien se encuentra en estos momentos con nosotros. Margarita, si gustas otra vez activar tu cámara y micrófono, a ver, y ahorita te volvemos a regresar el micrófono, a ver si con ello se activa nuevamente. Y mientras, en lo que se logra la conexión del micrófono de nuestra invitada, la maestra Margarita Solano, pues le recordamos. Doctora, ¿ahí me escuchan? Ya, Margarita, ¿nos escuchas? A ver. Si... Perfecto, sí, una disculpa, siempre esta tecnología de repente nos funciona muy bien y otras veces no tanto. No te pero preocupes. Aquí estoy. Muy buenas tardes. Y te agradecemos muchísimo, Margarita. Platicamos con las personas que se encuentran en este momento en nuestro webinar, tanto como invitados en el Zoom, como en la conexión que vamos a tener en estos minutos con nuestras redes sociodigitales. La dinámica que solemos llevar en estos webinars es la siguiente. Por lo general, tenemos unos minutos en los que tú haces una presentación, una exposición a través de del material que tú traes para compartir con la comunidad anáhuac, que en esta ocasión el maestro, en este caso el doctor Francisco Lorenzo, te estará presentando ya formalmente en unos minutos, dando a conocer tu semblanza para los colegas que nos están siguiendo y no tienen el gusto en conocerte. Y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en las cuales tenemos la posibilidad de abrir micrófonos y cámaras con algunas de las personas que se encuentran con nosotros siguiéndonos. Así es que, sin más, doctor Francisco Lorenzo, te cedo los micrófonos y la cámara para que puedas en este momento presentar a nuestra invitada. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy, de este webinar, de lunes de webinar de los posgrados de comunicación. Es Margarita Solano Abadía, que es comunicadora social, periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, Colombia. Es maestra en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México, becaria Google a la excelencia para cursar el máster en investigación, datos y visualización en el diario El Mundo de Madrid, España, y próximamente maestra en educación para la paz. Margarita Solano es alumna de los periodistas Francisco Goldman del New Yorker, Martín Caparrós, escritor argentino, y de varios de los mejores cronistas de Iberoamérica. La primera veintena de crónicas escritas en México por Margarita, ¿no?, nacieron de los reclusorios de menores infractores, de conversar con mujeres víctimas de trata de personas y de escuchar a niños secuestradores. Autora de Crónicas de la Violencia, editado por Porrúa México en el año 2010, y de Sin Maletas, historias de migrantes y refugiados desde el exilio,
publicada por Icono en Colombia en el 2017 y por Carena, España, en el 2018. Ambas obras se han presentado en Colombia, México, Argentina, Guatemala, Madrid y Barcelona. La última de ellas se presentó en el Foro de Economía Creativa de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente Margarita Solano imparte clases de periodismo en la Universidad CUDES de Colombia. Es corresponsal en México del diario El Espectador de Bogotá y El País de Cali en Colombia también. Bienvenida, Maggie Solano, ¿no? Te dejo los micrófonos y por favor, si quieres, compartirnos tu pantalla para iniciar tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me honra mucho estar con ustedes en este espacio en la Universidad Anáhuac, que conocemos su talante y su prestigio en Colombia y en América Latina. Muchísimas gracias, doctor Francisco Lorenzo, a la coordinación académica, a la Facultad de Comunicación, al doctor Toledo y a muchos estudiantes que veo que ya empiezo a reconocer algunos nombres que se han conectado desde Colombia, desde Argentina, desde Chile y aquí en la Ciudad de México. Voy a pasar a compartirles pantalla. Listo. Ahí estamos viendo la pantalla. Sí, así es, Maggie. Bueno, perfecto. Pues cuando vamos a hablar el día de hoy de un tema que es bastante relevante, y cuando digo bastante relevante es porque es un tema que en los últimos 10 años ha venido dando de qué hablar, y es sobre la migración forzada. La migración forzada, y hemos visto muchas noticias en la televisión, en la radio, en internet, y lo que vemos son las imágenes de gente como desesperada, ¿no? Vemos mujeres, hombres, niños en balsas, tratando de superar la extensión del Mediterráneo, y vemos también jóvenes y menores tratando de saltar alambrados, y vemos en Centroamérica caravanas de cientos de migrantes, miles de migrantes venezolanos que están abarrotando las fronteras entre Colombia y Venezuela. Y entonces uno lo primero que se pregunta cuando quiere enfocarse y empezar a narrar la migración es ¿qué es lo que está ocurriendo? Y si lo voy a contar, ¿cómo lo voy a contar? Y si lo voy a contar y lo quiero hacer desde un enfoque de derechos humanos, sin duda alguna, tenemos que partir de varias premisas. Y la primera es partir de los qué, para poder explicar el por qué. Entonces, cuando hacemos este tipo de investigaciones periodísticas y de investigación, los futuros comunicadores, los mismos docentes, los investigadores, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué estamos mirando? ¿Qué está pasando? Para ir de lo general hasta poder delimitar nuestro tema e ir después a lo particular. Entonces, la primera recomendación es hacer una lluvia de interrogantes. Acá les estoy compartiendo de viva voz la lluvia de interrogantes que mi equipo y yo coordinamos para la publicación de mi libro Sin Maletas, que llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas, y yo creo que en parte fue por ese enfoque de educación para la paz y respeto a los derechos humanos. Cuando estábamos construyendo esta antología periodística, que colaboramos alrededor de 14 periodistas de Iberoamérica, entonces lo primero que hicimos fue sacar una lluvia de interrogantes. Yo traté de dejar algunos para que no nos extendiéramos tanto, pero entonces, reitero, íbamos de los qué para poder narrar el por qué. Entonces, lo primero que nos preguntábamos era, ¿qué es la migración? ¿Quiénes son los que migran? ¿Por qué migran los que migran? ¿Cuáles son los países que más migrantes expulsan? ¿A dónde migran los migrantes? ¿Cómo reciben a los migrantes los países de acogida? ¿Y cuáles son las problemáticas actuales que enfrentan esos migrantes? Luego nos preguntábamos, ¿la migración es un conflicto o es solución?
¿Dónde están los rostros de la migración? Porque siempre vemos cifras y vemos muchísimos rostros y contabilizan gente, pero lo que pasa con las cifras es que también nos tapan y nos deshumanizan lo que ocurre detrás de las historias de estas personas, de estos niños, de estas mamás, de estos papás que están tratando de salvar sus vidas. ¿Se ha contado todo ya sobre migración? Porque es que casi siempre cuando prendemos la radio, prendemos las noticias, casi siempre hay una nota de migración. ¿Será que ya han contado todo sobre la migración? ¿Cómo lograr un impacto con lo que cuento en medio de tanta información? Creo que esta es una de las preguntas más comunes que nos hacemos los comunicadores sociales, los periodistas, cuando estamos abordando un tema. Y cuando abordamos un tema como la migración, que es considerado en el argot periodístico como un tema cliché, un tema del que abunda tanta información que siempre un editor te preguntará, bueno, Maggie, ¿y cómo lo vas a contar? ¿O qué nuevo me vas a contar? Por esto esta última pregunta es tan importante. Margarita, una disculpa que te interrumpa. Me dicen en redes que si es posible ampliar tu presentación a modo presentación tal cual, porque se ve muy chiquita en las pantallas. Ok, claro que sí. Ahí voy. Sí, perfecto. Gracias. Sí, ¿verdad? De nada. Bueno, entonces íbamos en esta lluvia de interrogantes y cómo logramos los comunicadores sociales y los periodistas abordar un tema que es considerado en el mundo del periodístico como cliché, ¿no? Como esos temas demasiado trillados en los medios de comunicación. Entonces es para que ustedes dimensionen lo que nosotros hicimos con Sin Maletas, con esta investigación que traspasa las fronteras y que ha sensibilizado a muchos corazones desde el enfoque de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero es que delimitamos. Fuimos de lo grande, que es la migración, el tema grande, el tema macro es la migración, a lo micro. Y entonces lo que nosotros hicimos fue delimitar de tal manera que no nos perdiéramos y nuestro foco era contar historias de refugiados desde el exilio. Entonces, pregunta obligada, ¿quién es un refugiado? ¿Se han preguntado ustedes quién es un refugiado? Porque hay muchos términos para llamar a los migrantes, ¿no? Inmigrantes, migrantes, refugiado, del exterior, etcétera, etcétera. Pero yo me quería enfocar en los refugiados. Entonces, la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿y quiénes son los refugiados para llegar a esa delimitación? Y un refugiado, nos dice la ACNUR, que es la agencia de la ONU, que se dedica a la migración, nos dice que son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corren peligro. En otras palabras, en términos llanos, cuando nosotros decidimos migrar o salir de un país, muchas personas lo hacemos planeando ese viaje. En mi caso personal, por ejemplo, cuando salí de la ciudad de Cali, Colombia, para venir a la Ciudad de México, lo hice porque me gané una beca estudiantil en el Tecnológico de Monterrey para continuar con mis estudios universitarios. Entonces, en esa planeación, pues yo organicé una maleta, yo ahorré, ¿no? Mis papás también ahorraron y hicieron toda una planeación para que Maggie pudiera salir de Cali, Colombia, a la Ciudad de México. Sin embargo, hay otra categoría de migrantes y son los migrantes que huyen sin querer de su propia tierra. Y cuando huyen por persecuciones políticas o porque sus vidas corren peligro, entonces ahí estamos hablando ¿de qué? De los refugiados. Y en esta condición, ¿qué creen ustedes? Miren esta cifra tan escandalosa. Estamos hablando que en esa situación de refugiados hay 80 millones de personas en todo el mundo. Es una cifra realmente escalofriante, ¿no?
porque lo que estamos diciendo es que hay 80 millones, o sea que si todos esos refugiados se constituyeran en un país, serían el tercer país más grande de América Latina después de Brasil y México. Así de escalofriante y así de preocupante es esta cifra de estos 80 millones de personas que han salido de ahí en un viaje que no planearon. Este no es el viaje para ir a estudiar de intercambio al Tecnológico de Monterrey. No es el viaje que hicieron una familia o otra porque quieren buscar un mejor futuro y conseguir el sueño americano, yéndose a los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un viaje que si retorna, lo que ponen en riesgo es tu vida. Regresar es morir. Y en esa situación hay 80 millones de personas. Cuando empecé esta investigación sobre la migración forzada, la ONU estaba arrojando la cifra de 69 millones. Y estamos hablando que en el 2017, cuando empecé la investigación, han pasado 4 años exactamente, y en 4 años se ha incrementado el número de refugiados en 11 millones. Entonces, regresemos al tema del foco. Lo macro era la migración en general, y ahora lo micro, a lo que yo me voy a enfocar es a los refugiados. E insisto, el refugiado es la persona que por una razón de vida o muerte tiene que huir de su país. Ahora les voy a decir una cita de Alberto Salcedo Ramos, que es uno de los mejores cronistas de Iberoamérica, y cuando supo que íbamos a publicar el libro de Sin Maletas en Colombia, nos ayudó a participar en parte del prólogo y nos dijo lo siguiente: de la migración forzada se habla mucho y se sabe poco. Se le ve como un problema terrible padecido por seres ajenos a nosotros. Además, pertenece a la triste categoría de problemas demasiado trillados en la prensa. Por tanto, suele ser vista con indiferencia. Este libro dignifica a los refugiados al hacer visibles sus vidas y concederles por fin la justicia de una maleta donde quepan sus voces. Eso ya es algo formidable. Sin Maletas es un libro tan entrañable como necesario. Alberto Salcedo Ramos, uno de los mejores cronistas de Iberoamérica. Entonces, que uno de los mejores cronistas de Iberoamérica te escriba algo tan duro, pues también te compromete, porque aquí estamos hablando que lo que ya les dije al inicio, que es un tema, la migración, de lo cual se habla muchísimo, pero realmente se sabe poco. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Cómo le hacemos para sensibilizar? ¿Cómo le hacemos para hablar de la migración forzada y recuperar esta esencia del respeto por los derechos humanos? Lo segundo fue delimitar. Y lo que hicimos fue contar las historias de los refugiados que estaban exiliados, que ya habían hecho una travesía realmente dantesca, donde ellos de verdad tienen que pasar por unas situaciones desgarradoras y ya estaban en un país de acogida, ¿no? Y lo que sucedió es que no lo publicó Colombia, la editorial Ícono, que ha publicado a varios de los mejores periodistas colombianos en el 2017, y después Ediciones Carena de Barcelona compró la edición para que se pudiera leer en Europa. Decidimos contar 14 historias de los refugiados desde el exilio, y entonces seguían las preguntas. Si yo tengo, imagínense, en un universo de 80 millones de refugiados, y voy a escoger solamente 14 historias, ¿qué países incluyo y qué países dejo por fuera? ¿Cuáles países saco? ¿Cómo no aburro al lector contando entre 10 y 14 historias que todas versan sobre lo mismo? Los refugiados. ¿Cómo coordino yo desde la Ciudad de México, donde vivo hace ya casi 20 años, a cada uno de los coautores que están regados por distintos países de Iberoamérica? ¿Cómo trabajamos la edición, el fact-checking, la reportería y las evidencias, estando cada quien en un país distinto? Entonces, ¿cómo lo fuimos haciendo? Muy sencillo, a través de un mapeo informativo.
Y ese mapeo informativo partía básicamente del ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ellos año con año nos esclarecen varias cosas. ¿Cuáles son los países que más expulsan refugiados? ¿Cuáles son los países que más reciben? Entonces, para yo poder contestar, me regreso un poco, ¿qué países incluyo y qué países dejo por fuera? Hice un mapeo informativo que me arrojó que en los últimos 10 años hay países que han figurado en la lista de los países que más expulsan gente por problemas de violencia, por problemas de no respetar los derechos humanos, por persecuciones políticas o por gobiernos dictatoriales. Y entre ellos estaba, número 1, Afganistán, ¿no? Desde los últimos 15 años, Afganistán figura como el país que más refugiados expulsa, hasta hace 3 años que lo superó Siria. Y entonces empiezo yo a hacer este mapeo informativo y yo dije, bueno, entonces tengo que meter a Afganistán, tengo que contar una historia de Siria. Apareció también países de América Latina, apareció Colombia, cuya época a finales de los 90 expulsó a casi de 4 millones de mis compañeros, compatriotas colombianos al exterior, ¿no? Y entonces hice este mapeo informativo y después de mapear, entonces hice una caracterización, de la investigación. Lo primero es que queríamos contar o hacer una investigación transnacional, porque así es la migración forzada. Hablar de los refugiados no puede ser solamente un tema mexicano o de mexicanos en el exterior, sino que son con historias de ida y vuelta, de gente que sale de su país y gente que lo recibe en otros países. Quería hacer un trabajo colectivo con periodistas hispanos de toda Iberoamérica. Escogimos el reportaje, que es el gran género de investigación, pero el gancho para los lectores es la crónica, y ya sabemos que la crónica es la que se le parece más, es el género periodístico más literario, ¿no? El enfoque es, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. El objetivo era generar empatía en la manera en la que nosotros podemos ponernos en los zapatos de esas historias, pues podemos reconocer y saber lo que atraviesan 80 millones de personas. También queríamos que a las víctimas no se revictimizaran, sino que se contaran a partir de la resiliencia de personas de carne y hueso como tú, como yo, que en un momento de una angustia, de alguna adversidad, como estamos atravesando ahora por la pandemia del COVID-19, nos reinventamos, nos recomponemos y nos paramos y seguimos adelante. Y nuestra premisa o la hipótesis es que los refugiados no son una amenaza, sino que ellos son los amenazados. Contamos las historias con los aportes de los refugiados a los países en los que llegan. Informamos sobre la situación política, social, económica y cultural de los países de donde parte el personal. Describimos narrativamente el tránsito del dolor a la esperanza de estos refugiados. No nos quedamos en el dolor, porque si no estaríamos revictimizando. Sabemos que todos pasan por condiciones muy difíciles, pero lo que hacemos es dar esta bocanada de esperanza y contar las aportaciones positivas que estos refugiados aportan a las sociedades que los acogen. Se presenta una reportería y acompañamiento de meses, semanas y años con el protagonista de estas historias, y se consultan fuentes vivas, bibliográficas, académicas, archivos de prensa escrita. Entonces, como ustedes acaban de ver hasta aquí, pues realmente informar sobre la migración forzada y hacerlo con un enfoque de derechos humanos, respetando a las personas, ¿no? Valorando lo que son y lo que aportan. Es un trabajo muy, muy complicado, que lleva muchos meses, que lleva muchísimos años. Y la cuarta premisa o la cuarta pista para narrar con un enfoque de derechos humanos es: queremos contar historias. Ahora yo les voy a contar una
Los que puedan, me gustaría que cerraran los ojos y se imaginaran con mi voz lo que estoy diciendo. Los que puedan, insisto, cierran los ojos y se imaginan que están en el Congo. El Congo, una ciudad en el África lejana y que se ve oscura. Y es oscura porque a las 5 de la tarde se va la luz y regresa hasta las 5 de la mañana. En esa ciudad, en el Congo, las mujeres y los hombres no conocen mucho de métodos anticonceptivos porque están casi que obligados a tener todos los hijos que Dios les mande. Y en esta situación está Martina. Imagínate a Martina, una mujer de unos 73 metros de estatura, de unos 93 kilos, con unos brazos corpulentos, con una nariz ancha, ¿no? Su color de piel acanelada. Martina tiene su esposo y su esposo es defensor de los derechos humanos en la República del Congo. Todas las tardes regresa en punto de las 4 a su casa porque a las 5 de la tarde el Congo se convierte en penumbra, se va la luz a las 5 y regresa hasta las 5 de la mañana. Una tarde llegan y le dicen a Martina que ese día en la noche van a matar a su esposo, van a llegar a poner a las 8 de la noche, cuando ni las velas van a hacer lo posible por divisar las 8 personas que van a entrar a asesinar a su esposo. Martina se asusta, va con su esposo se llama Pascal, y van a la policía, denuncian el hecho, lo sacan de la vivienda, se esconden en medio de los matorrales y a las 8 de la noche se escucha una ráfaga de disparos. Pum, 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 pum. Llegan a la casa de Pascal y en esa casa iban por él, no lo asesinaron, logró huir con su esposa, logró huir con la policía. En esa noche de penumbra logró sacar a sus hijos y logró confirmar que en efecto lo iban a matar. A partir de ese momento, la vida de Martina cambió radicalmente. Ahora tienen que huir del Congo, tienen que sacarlos de allí. Y ellos se hacen una pregunta, porque en el registro de derechos humanos y en el organismo, la Cruz Roja Internacional, les dicen, el único país que ahorita los puedo mandar para que no los asesinen es Argentina. Y ellos no hablan español. Y ellos sacan el mapa para saber dónde diablos queda Argentina. Y se dan cuenta que es América Latina, que las pieles, los ojos, sus facciones de los argentinos son completamente diferentes a la de ellos. Y empiezan a decirles que solamente tienen 4 boletos. Y entonces ustedes se preguntan, ¿por qué 4? Si solamente soy yo, Martina, y Pascal, mi esposo. Y la respuesta es que Martina y Pascal tienen 9 hijos, 9 hijos, y no pueden ir todos para Argentina. No pueden todos huir de esas 8 personas que llegaron a asesinar a su papá la noche de hoy. Entonces ahora está un papá y una mamá preguntándose a quién les doy esos 2 cupos que sobran. Esa es la historia de Martina, ¿no? Que la escribió Agustina Grasso, una periodista argentina, a la cual le encomendé en contar la historia desde el exilio de Martina y de Pascal. Pueden abrir los ojos los que lo hayan cerrado. Esta es una historia real. Nosotros hacemos periodismo y el periodismo es un género de no ficción, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta historia? Pues que así como Martina, hay historias por doquier, son 80 millones de historias de personas que por obligación un día le dicen tienes que huir de tu país. Entonces lo que hicimos en Sin Maleta fue reconstruir esta historia de Martina para contar cómo hizo Martina para reencontrarse con sus 9 hijos desde el exilio. Luego dijimos, tenemos que tener memoria histórica y ustedes dirán, Maggie, ¿qué es eso de memoria histórica? Y es que ahora parece que muchos
presidentes, gobiernos, personas opinan de la migración forzada sin tener un poco de memoria histórica y no sabemos, no se preguntan y no han visto cómo hay países que exportan refugiados, que exportan migrantes y otros que también reciben. Entonces, cuando vamos a hablar de la migración forzada, un componente primordial para el respeto por los derechos humanos es tener memoria histórica. ¿Y qué dice José Saramago sobre la memoria histórica? Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. José Saramago. Y entonces dentro de este registro de memoria histórica nos hemos encontrado que hay 4 millones de colombianos que tuvieron que huir de Colombia en la época de los 80, cuando la guerra derivada por el narcotráfico y la guerrilla estaba en su punto más álgido, ¿no? Y ustedes, ¿a dónde creen que mayormente se fueron esos 4 millones? ¿Dónde creen que se fueron? Pues el país que más acogió colombianos fue Venezuela. Y muchos de esos colombianos que se fueron en los 80 fueron bien recibidos en Venezuela, lograron comprar casa, lograron incluso entrar en la formalidad, pudieron convertirse en docentes, en profesores, pudieron estudiar, llevar a sus hijos a la escuela. Y ahora que Venezuela está pasando por un momento tan difícil, político y social, se dice que hay cerca de 4 millones de venezolanos que han huido, que se están exiliando en otros países. Y en Colombia hay mucha gente que les está abriendo la puerta porque han tenido memoria histórica. Hoy por ti, mañana por ti. Por mí, perdón. Entonces, están llegando estos venezolanos y tenemos puertas abiertas en Colombia. Sin embargo, no falta la gente que dice, aquí no los queremos, regrésense a su país, e incluso tenemos conatos de personas que han salido a tirarles piedras o a quitarlos de los parques porque los consideran personas no gratas. Entonces, ¿por qué tenemos que tener memoria? Para contribuir a sanar, para perdonar, para que algunos sean perdonados, para reparar las heridas, para pasar la página. Esto nos lo dice la escritora colombiana Olga Bear en uno de los libros más leídos que se llama Pistas para narrar la memoria. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis y ese paréntesis es para contar cómo la fusión de cultura, las mezclas culturales nos han dado también muchísimas cosas de las cuales estar hoy agradecidos. Pensemos entonces en la cultura helénica. Y es que si revisamos los libros, la cultura helénica que resultó de la guerra entre Grecia y Roma, trajo como resultado la máxima expresión de la cultura en todos los sentidos, artísticos, económicos, cultural y social. ¿Qué le aportó Roma a los griegos? Roma le aportó a los griegos el derecho romano, que es la base hoy en día de las normas y las leyes que se rigen en todo el mundo entero. Por su parte, los griegos aportaron el esplendor artístico que iluminó al mundo a través de la literatura, la escultura y las artes. Y todas esas artes son las que seguimos hoy admirando hasta nuestros días. Entonces, el cruce de griegos y romanos fue lo que hicieron enriquecer el continente europeo, el mismo que hoy llamamos primer mundo y paseamos fotografiando su esplendor artístico, ¿no? Luego tenemos también una parte muy importante de la España musulmana, y es que cuando los musulmanes entraron a Europa, producto de las guerras hacia el siglo XV, aportaron al nuevo continente indicios relevantes en la navegación. Aportaron la brújula, por ejemplo, la astrología, la arquitectura, los estudios en geografía y aportes religiosos. En los libros de historia y geografía se habla incluso de la España musulmana y cómo sus invenciones fueron fundamentales para ayudar, por ejemplo, a Cristóbal Colón a navegar hacia el Caribe para descubrir América. Eso es memoria histórica y parece
Hoy en día, cuando vemos o hablamos de migración, empezamos a ver que mucha gente pareciera que categorizara a los refugiados y a muchos migrantes como migrantes de primera y migrantes de segunda. Ay, si son centroamericanos, pues es que no me gustan tanto, no me gustan de segunda. Ah, pero si son migrantes españoles, si vienen migrantes o refugiados alemanes, pues es diferente. Y los miro o los percibo como migrantes de primera. Y en últimas, lo que estamos hablando es que para tratar la migración con un enfoque de derechos humanos, no hablamos de los otros, sino de nosotros. Entonces, el sexto componente para que miremos la migración con un enfoque de derechos humanos es qué se está informando en los medios de comunicación sobre la migración forzada. Y entonces saqué esta lista que me indigna un poco y me lastima, porque esto es lo que prolifera realmente en los medios de comunicación. Que los migrantes roban tiendas de autoservicio, que la mano de obra colombiana está siendo desplazada por la venezolana, se lee en la prensa colombiana, que son delincuentes los que vienen de Centroamérica a Estados Unidos, que necesitamos que se construyan más muros, más barreras y alambrados, que las mamás migrantes, qué irresponsables, ¿verdad? Que cómo dejan morir a sus hijos en el Mediterráneo, que vienen a quitarnos nuestra cultura, que nos pueden propagar enfermedades. Devuélvanse a su país. No cabemos. Si no podemos resolver nuestros propios problemas, imagínense cargar con los problemas de los demás. Todos estos entrecomillados los he sacado de radio, prensa y televisión de los principales diarios de América Latina cuando hablamos de la migración forzada. Entonces, lo siguiente es preguntarnos, y este séptimo punto me encanta porque viene nuestra reflexión, y es que ¿quién es el otro? ¿Por qué el otro nos da miedo? ¿Por qué el otro, si no se parece a mí, no me gusta? ¿Por qué si veo a otra persona que no comulga con mi forma de pensar, de ver la vida, incluso hasta de vestirme, mucha gente prefiere pasarse de acera, de un lado de la banqueta al otro? ¿Qué es lo que nos fastidia del otro? Entonces dicen que filosóficamente le tenemos un miedo al otro, y se trata de un problema que está enrabado con el problema de la otredad, con aquello que representa lo que no soy yo y que tiene una cara doble. Por un lado, me confirma lo que soy, y por otro, me muestra algo diferente a lo que soy, dice Magdalena Reyes Puy. Luego voy a citar a un filósofo, a Emmanuel Levina, que él dice que toda esta historia se centra en el yo. Y entonces todos decimos, es que yo pienso así. Yo solamente quiero o procuro a las personas que creen en Dios. Las personas que no creen en Dios realmente a mí me generan un poquito de duditas, ¿no? Yo solamente hablo o comulgo o me abro y soy realmente muy transparente con las personas panistas o priistas o de Morena o de derecha o de izquierda o de centro. Si lo hacen de otro modo, yo no les tengo confianza, no me gusta conversar con ellos. Entonces dice Levinas que casi todos partimos del yo. Yo pienso, yo quiero, yo me he visto así, yo creo en esto, mi cultura es esta. Y todo lo que separa lo que yo no soy, entonces me representa un miedo. Entonces, ¿cuál es el resumen de la otredad? ¿Qué es lo que nos dicen aquellos? Que somos sujetos centrados en sí mismo y que interpretamos todo a partir de mi yo. Y ese yo es una perspectiva que emana desde mí mismo. Entonces, mi manera de ver el mundo, yo la veo a partir de mí. Si a mí me gustan los tatuajes, seguramente me voy a llevar muy bien con las personas que tienen tatuajes. Si no tienen tatuajes, incluso voy a pensar que es gente poco extrovertida y aburrida. Todo lo parto a través del yo. Y si los demás se comportan diferente a mí, pues empiezo a sentir miedo. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos hablando de los otros a partir del yo?
¿O no será que los otros somos nosotros? Dice aquí, el infierno son los otros, decía Sartre, con sus identidades, sus perspectivas. Afortunadamente, nosotros los que somos los docentes humanistas, sabemos que Aristóteles parte de una premisa fundamental y es que el hombre es un animal social. Y es un animal social por dos razones. La primera es que sí necesitamos de nuestros congéneres o de otras personas para poder vivir. Y la segunda es que poseemos el don de la palabra para comunicarnos con esos otros. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? En pocas palabras, que si nosotros necesitamos de los demás, ¿por qué miramos a los demás con indiferencia a partir del yo? ¿No sería mejor mirarnos en ese espejo y entender que todas las personas, cada cabeza es un mundo y aunque se vistan o se comporten diferente, no tenemos por qué sentir miedo, sino que por el contrario, deberíamos tener una apertura y valorar la diversidad? ¿Realmente se imaginan donde todas las personas pensáramos y fuéramos igual? Sería aburridísimo, ¿no? Entonces, por eso mi último interrogante aquí es, ¿qué estamos haciendo para convivir mejor con los demás, con nosotros? Que aunque no se tatúen o aunque crean o no crean en Dios, aunque no se parezcan tanto a mí, ¿qué estamos haciendo? Y al final la migración es ese espejo que nos muestra el espejo del mundo, que nos muestra el espejo de los conflictos. La historia que yo les conté y que les hice cerrar los ojos de Martina no es lejana a lo que ocurre en muchos municipios apartados de Colombia, de Argentina o del propio México, en donde no tenemos luz y en algunos municipios incluso no hay agua. Entonces, el problema de la migración es que se le ve como un problema lejano, que uno cree que no me va a ocurrir a mí. Y cuando revisamos las historias, cuando conversamos con la gente, lo que nos damos cuenta es todo lo contrario, que hay conflictos en otros países por los que la gente tiene que huir y que estos conflictos también los ubicamos en nuestros territorios. Entonces, octavo punto. ¿Cuáles son las pistas hasta aquí para narrar la migración forzada desde el periodismo? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos hacer para hablar de inclusión y no de odios? Para no construir muros sino puentes. Lo que hicimos nosotros fue fomentar la belleza por la diversidad del mundo y su gente. Cuando nosotros salimos de viaje, cuando nosotros vamos a otros países, a lo que vamos realmente es a maravillarnos de otras razas, de otros dialectos, de otros idiomas, de comida fascinante y esplendorosa, ¿verdad? Entonces, lo que queremos fomentar con la migración es eso. La diversidad es belleza, no es miedo, es belleza. Y necesitamos narrar a los protagonistas desde la resiliencia, como gente que se cae y se levanta. Y tenemos que rescatar los aportes que realizan estos migrantes en las sociedades que los reciben. Claro que hay migrantes y claro que hay refugiados que se han portado mal, pero son la minoría. Y como son la minoría, la pregunta obligada es, entonces, ¿por qué los medios de comunicación y entonces por qué la gente sigue hablando tan mal de los refugiados, aunque son más lo que aportan que lo que hacen mal en nuestros territorios? Lo que queremos es generar empatía. Y es que es muy difícil generar empatía si no conocemos la historia. No conocemos la historia de los migrantes. Si yo te cuento la historia de Martina y te cuento lo difícil que es para una mamá darle 2 lugares de asiento en el avión porque tiene 9 hijos y tienen que huir de su país, seguramente muchos de nosotros con la mano en el corazón podríamos decir, ¿cómo ayudo para traer a esos otros 9 hijos? ¿Cómo le ayudo a Martina para aprender español aquí en México? ¿Necesitará ropa, Martina? ¿Su esposo podrá seguir acá ayudando en la defensa de los derechos humanos para que se sienta que sigue haciendo lo que le gusta? Pero si yo no conozco la historia de Martina,
y yo me encuentro a Martina con su enorme estatura, con sus brazos pronunciados, su nariz ancha, prominente, y hablando otro idioma distinto al español en México, seguramente, si no comulgo con lo que yo veo, con mi yo, entonces la voy a despreciar, entonces me voy a pasar de acera, entonces voy a agarrar mi bolsa, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos a través del periodismo con estas historias es todo lo contrario, es generar empatía para que podamos ponernos en los zapatos de los demás y entender que la diferencia que es belleza. La diversidad es belleza. Y por último, queremos romper estereotipos. Y es que los estereotipos nos hacen de verdad muchísimo daño. Yo como colombiana que vine a México hace 20 años, de verdad fue muy difícil estar contestando mucho tiempo preguntas sobre el narcotráfico y Pablo Escobar. O incluso muchos amigos cuando tenía 17, 18 años, me preguntaban todo el tiempo por la calidad de la marihuana o de la cocaína, asumiendo que yo las había consumido por el solo hecho de ser colombiana. Entonces los estereotipos dañan y la única manera de lidiar de manera, ¿cómo les digo?, fomentando el respeto por los otros y por nosotros mismos, es dejando esos estereotipos al lado. Y la manera de dejar los estereotipos al lado no es otra que contando historias que generen empatía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se han preguntado ustedes? Yo sí me lo he preguntado todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado cuando narras la migración con un enfoque de derechos humanos? ¿Qué ocurre? Pues lo primero es que el lector, quien lee las historias de Sin Maleta, sale de los lugares comunes. ¿Y cuáles son los lugares comunes? Pues todos esos entrecomillados que ya les mostré, que nos vienen a quitar el trabajo, que nos vienen a quitar la cultura, que propagan enfermedades los refugiados. El lector sale de esos lugares comunes y empieza a opinar con una lógica argumentativa. ¿Qué ocurre? Que el periodista sale también de la comodidad de decir, ay, no, la verdad es que nosotros no educamos, informamos que es diferente y allá cada quien que haga lo que quiera con lo que escribe o con lo que emite. No, aquí estamos hablando de periodismo social, de periodismo responsable. ¿Qué pasa también? Que nosotros como periodistas le empezamos a apostar al periodismo de soluciones. Y si ustedes me dicen cuál es el periodismo de soluciones, yo le digo, es el periodismo que busca respuestas y que busca ver la transformación del conflicto. Porque hemos mal creído los comunicadores sociales y los periodistas en formación que estamos para contar únicamente el conflicto. Lo mataron, le dieron 3 balazos, le dieron jaque mate, explotó una bomba, 2 muertos y 3 heridos. Y eso nada más es el conflicto. Pero hay muchos conflictos que se resuelven. Necesitamos tener esa capacidad para contar lo que ocurre después de un conflicto, cómo se soluciona. Y a eso le llamamos periodismo de soluciones. Pasamos del qué está pasando, qué son los refugiados, qué son los migrantes, al por qué ocurren estos hechos, por qué está pasando esta migración forzada. Ah, ahora ya entiendo que en la República del Congo, o sea, de verdad no hay anticonceptivos. No sabía yo que en la República del Congo de 5 de la tarde a 5 de la mañana no había luz. No sabía yo todas estas cosas, entonces ya ahorita ya pasamos del qué a entender los por qué de los hechos, por qué la gente está huyendo. Generamos empatía y despertamos valores como tolerancia, respeto, hospitalidad y entendimiento tan importante en nuestros días. Entonces, como prueba de esto, ¿qué pasó con Sin Maletas? Y es que salió en Colombia y yo les tengo que confesar algo. Yo llevo 20 años viviendo en México y la editorial que apostó por Sin Maletas es colombiana. Y yo tenía muchísimo miedo de saber cómo íbamos a agotar, cómo se iban a comprar esos ejemplares en un país que yo había dejado hace 20 años. Porque aunque le pusiera a mi mamá y a mis amigos a comprar todos los libros, realmente el tiraje era alto. Y
¿Cuál fue la sorpresa? Que salió Sin Maletas en Colombia en el 2017 con Editorial Ícono y en 2 meses se había agotado todo el primer tiraje. Entonces ahí me di cuenta que contar historias con un enfoque de derechos humanos no me hacía perder lectores, sino todo lo contrario. Se ha presentado en 4 países en corto tiempo. Apenas salió el libro, nos invitaron a presentarlo en Colombia, en México, en Estados Unidos y en España. Luego Ediciones Carena de Barcelona compra los derechos. Luego nos invitan a participar en el Hubsub River International Film de Nueva York como único proyecto potencial para ser llevado al cine o la televisión. Entonces, pues para nosotros fue un gusto. Estamos hablando de periodismo independiente, estamos hablando de 14 periodistas iberoamericanos que le estamos apostando al respeto a los derechos humanos. Ya hay hoy en día un proyecto de Sin Maletas con un equipo de producción viendo la posibilidad de producir un piloto de una de las historias con la intención de abrir puertas en Netflix y en HBO, ¿no? Fuimos invitados a España para el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones en Mérida. Fuimos invitados también por la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York como ejemplo de economía creativa incluyente. Y por último, ya para cerrar, los dejo con este interrogante. Después de todas estas pistas, de todos estos análisis filosóficos sobre quién es el otro, el miedo que nos dan los otros, el miedo que nos dan los diferentes, y cómo podemos cambiar ese miedo por esperanza y cómo podemos pasar de entender y de mirar a los otros para entender que somos nosotros, que somos hermanos, que estamos hablando de un mundo diverso y que la diversidad es bella. Entonces los dejo con este gran interrogante que es, ¿cómo vamos a contar hoy en día, papás, mamás, estudiantes de comunicación, investigadores, colegas de la Anáhuac, docente, cómo vamos a contar la migración de ahora en adelante? Por último, reitero nuestra premisa, que es que los refugiados no son una amenaza. Ellos son los amenazados, son por eso que están huyendo, son por eso que vemos a mamás, a papás, a niños en estas balsas infrahumanas jugándose la vida, porque si ellos regresan a sus países de origen, así como Pascal, saben que tienen la muerte garantizada. Muchísimas gracias por su tiempo. Les quiero compartir mi correo electrónico y mi Facebook para que sigamos en contacto. Me encuentran en Facebook como Maggie Solano, así como aparece en la presentación, Maggie con doble G y latina, Maggie Solano con S, y mi correo electrónico personal, margaritasolano44 en número, @gmail.com. Eso es todo. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos mirarnos y retroalimentar un poco. Pues sin duda un tema relevante el que nos has compartido, Margarita, nos ha dejado a muchos seguramente inquietos en términos intelectuales, sociales, culturales, o esto que nos has compartido a través de este webinar. Seguramente ahorita el doctor Francisco Lorenzo, que estará dando a nuestros colegas para que participen y nos manden sus preguntas y podamos también generar el conversatorio con aquellos que se encuentran con nosotros. Y mientras, pues en lo que se van animando, invitamos también a aquellos que nos están siguiendo en las redes sociodigitales para que manden sus comentarios, observaciones, inquietudes alrededor del tema que nos compartes. Y a mí me dejó pensando, Margarita, mucho tu presentación en términos de, como bien lo dices, como la carrera de comunicación y la actividad periodística como quizá el gran encuentro con la otredad, ¿no? Este ejercicio que tú has hecho para poder decir quién es el otro del que narro, quién es el otro que me lee, quién es el otro que me escucha, quién es el otro que comparte conmigo este espacio vital, y la pregunta es si estamos haciendo, como decías tú, las preguntas correctas en el espacio correcto para poder dialogar con ellos, y me inquieta mucho sobre todo este tema
que tú bien hacías alusión sobre la porafobia, ¿no? No es lo mismo ser migrante que ser migrante futbolista, ser migrante con rasgos sajón, ser migrante millonario, ser migrante con estudios, porque si no te encuentras en esas condiciones, como bien dice en este caso, se me fue el nombre de nuestra filósofa española, Adela Cortina, ¿no? Si no cumples con esos rasgos, pues entonces realmente lo que estás evidenciando es más bien como un odio o como una fobia al pobre, ¿no? Al que no es igual a ti y que es quizá el gran tema que está detrás de esta conversación. Y pues yo creo que por ahí tenemos un tema muy interesante para platicar. Doctor Francisco Lorenzo, te regreso los micrófonos para que podamos activar este conversatorio con las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias Maggie, muy interesante todos tus comentarios, aportaciones sobre cómo cubrir periodísticamente estas historias. Para poder iniciar la participación, les voy a pedir que en el Zoom existe, ¿no?, la reacción es la manita, donde pueden levantar la mano, ¿no? Yo les voy a dar la palabra y una vez que les dé la palabra, les voy a pedir que enciendan su micrófono y su cámara para que de viva voz le hagan la pregunta a nuestra invitada. Y en lo que se van animando, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Maggie, que tiene que ver precisamente con esta ética periodística y esta línea delgada, ¿no?, que existe entre los profesionales de la información que señalan que para poder llevar a cabo un ejercicio profesional desde el punto de vista ético, pues hay que evitar el involucrarse directamente, ¿no?, emocionalmente con los actores de las historias, ¿no?, sobre todo para tratar de acercarse más a la objetividad, ¿no?, que se desea, ¿no?, en esta profesión, en esta industria de la información. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede llegar a ser empáticos en las historias de los migrantes forzados, ¿no?, y también estar cumpliendo precisamente con esa aparente máxima, le voy a decir aparente, esa aparente máxima, ¿no?, de evitar precisamente ese involucramiento con los actores para poder transmitir de una manera más objetiva la realidad? Gracias, Maggie. Francisco, pues acabas de tocar un tema que me parece tan relevante y yo comenzaría con que todo periodista, todo comunicador social en formación o en profesión tiene que cultivar el valor de la escucha. La escucha activa nos hace tanta falta, Francisco. Realmente estamos saturados de periodistas que buscan su propio beneficio personal, ¿no?, que están haciendo todo lo posible por figurar ellos mismos, y el periodismo se debe a los demás. Quienes ejercemos el periodismo, quienes educamos para la comunicación social, para el periodismo, sabemos que siempre necesitamos o lo hacemos. Esto es una vocación de servicio por los demás. Y si yo quiero trabajar por los demás, como periodista, lo primero que tengo que hacer es saber escuchar, ¿no? Entonces necesitamos tener una escucha activa que nos permita comprender el dolor del otro, que podamos hacer lo posible por mostrarle a las demás personas qué siente cuando se migra, cuando se dejan sus raíces, cuando no puedes encontrar tu comida, lo difícil que es interactuar y conocer nuevas amistades, relacionarse, ya no se diga conseguir todos los papeles migratorios que se requieren para estar en un país ajeno al tuyo. Entonces, el periodista, para que no pierda ese foco de objetividad, lo primero es estar atento, y no es tan difícil saber escuchar. No es tan difícil, pero necesitamos recordarlo todo el tiempo. El periodista tiene que tener dentro de sus primeros eslabones de compromiso social, para generar empatía, una escucha activa que nos permita escuchar y conocer a las otras personas para poder contarlas. Muchas gracias, Maggie. Vamos a dar la palabra a Marlene Vargas. Por favor, si quieres encender tu cámara y tu micrófono. Hola, hola. Qué pena, es que entré aquí con otro nombre, pero mi nombre es realmente Sergio Hernández. Ahí creo que me pueden ver bien. Adelante, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu intervención. Me parece bastante esclarecedora en algunos puntos.
y tenía, digamos, 3 preguntas muy precisas que me gustaría que me pudieras dar respuesta. En términos de tu intervención, entiendo que se centraron principalmente en Sin Maletas, en los refugiados por causas de desplazamiento forzado a causa de conflictos armados o de violencia física como tal. Sin embargo, hay otro tipo de refugiados que normalmente no se le da tanta visibilidad, pero que son refugiados porque son obligados a migrar forzosamente por causas económicas, ¿cierto? Y en Colombia esto se da principalmente, pues claramente se da desde los 70s, pero en los 90s hay un pico impresionante de gente, por ejemplo, que se va para España, Italia y Gran Bretaña, especialmente en la zona del eje cafetero, siendo Pereira una de las principales ciudades donde llegan remesas de estos países. Entonces, 2 preguntas al respecto. Uno, si pudieron acercarse a este tipo de experiencias de migración forzada por causas económicas. Y 2, si acercarse a estas personas requeriría un cambio metodológico en el estudio y la aprehensión de este fenómeno desde el periodismo. Esas serían las 2 preguntas. Y tengo una tercera de algo que dijiste que me pareció bastante importante, que tiene que ver con el periodismo de soluciones. Y si bien sabemos que el periodismo principalmente se ha dedicado a decir cómo pasan las cosas y demás, y se ha quedado corto en términos de esas soluciones, la pregunta es, ¿qué crees? ¿Qué tipo de relaciones debería generar el periodismo con otras áreas del conocimiento para poder llegar a que las soluciones sean plausibles y pues puedan generar un cambio? Es decir, debería haber un intercambio entre el periodismo y las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología, la antropología y demás, o el periodismo por sí solo tendría las herramientas en tu concepto para poder llegar a soluciones al respecto. Muchísimas gracias. Qué buenas preguntas, aquí las apunté. La primera es que si teníamos casos de refugiados por causas económicas y la respuesta es sí. Ahora por el tiempo corto realmente solamente conté una de las historias, que es la de Martina, que tuvo que salir del Congo, y lo que buscamos fue que las 14 historias no se repitieran. Es decir, si el esposo de Martina y Martina tuvieron que huir por derechos humanos, hay otras historias de Sin Maletas que hemos visto que tuvieron que huir por el ejército de su estado, que tuvieron que huir porque la economía les hace aguantar hambre. Es que la falta de economía hace que mucha gente muera también. Entonces sí, tenemos una historia en particular en donde contamos cómo un refugiado de Afganistán terminó en España y realmente fue perseguido religioso, pero se vio obligado a huir y lo perdió todo por la guerra. Entonces perdió su restaurante, perdió la panadería, perdió todos sus ingresos, y con lo último que quedaba, lo único que hizo fue decir, tengo que irme, porque si no, el hambre me va a matar, aquí ya no puedo hacer nada. Y reinició su vida en España. La segunda es cómo los periodistas debemos como acercarnos a este tipo de personas, a estas fuentes. Y yo les diría que todos los que estamos enfocados al tema de periodismo con un enfoque de derechos humanos tenemos que acercarnos a las organizaciones sociales, a esas ONG que procuran y acogen refugiados, a los albergues, ¿no? Estas historias por lo general no son historias que ande uno por la calle. A nadie le gusta presumir, no es de presumir ser refugiado o ser exiliado. Y no se hace porque además los estigmatizan. Entonces, realmente una es acercarse a esas organizaciones internacionales que hay en nuestros países, a las nacionales también. Y lo segundo es generar empatía con ellos. Entonces, si tenemos esa empatía, si lo sabemos escuchar, si nosotros dejamos de lado el protagonismo y el ego que nos infringe el propio periodismo, seguramente vamos a encontrar testimonios grandilocuentes que van a valer la pena siempre para
generar empatía y ser contados. Y por último, me encantó esa pregunta y es, ¿el periodismo de soluciones, será que necesitamos involucrarnos con otras ciencias sociales? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos mucho que aprenderle a la sociología, que tenemos que aprenderle muchísimo también a la psicología, ¿no? A la antropología. Pero mientras tanto, creo que el periodismo y la comunicación social tienen una tarea enorme y relevante con el periodismo de soluciones, porque nos enseñaron desde la escuela esa famosa pirámide invertida de Maslow, en donde solo contamos qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo. Y ahorita necesitamos es ahondar en el por qué. Necesitamos preguntarnos siempre por qué está pasando esto y cuál es la solución. Tenemos casos en nuestra América Latina. Veo que están muchos colombianos conectados de México y de Chile. En nuestros países tenemos infinidad de historias por contar. Entonces me parece que no podemos quedarnos contando solamente el conflicto. Las mamás que tienen hijos desaparecidos se reponen al dolor y crean otras estrategias para superar ese dolor. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas historias? ¿No? Entonces, a veces cuando matan a una persona, cuando hay un barrio sumamente violento y matan en ese barrio a 3 o a 5 jóvenes, ese es el hecho del día, ese es el hecho del diarismo, pero los otros que hacemos investigación, que hacemos crónicas, libros, reportajes, tenemos que buscar por qué están matando a esos 5 o 8 niños en ese barrio tan violento y encontrar soluciones posibles. Muchas gracias por la pregunta. Veo que tienen muchos la manita levantada. Qué bueno. Así es, Maggie. Hay muchos que quieren preguntar, participar en esta sesión, en este webinar. Por tal motivo, les voy a pedir si pueden ser bastante breves, ¿no? En su intervención y solamente, si es posible, hacer una sola pregunta. Le voy a pedir a Angélica Grajeda si puede encender su micrófono y su cámara, por favor. Hola, muchas gracias primero que nada por la plática. Estuvo muy interesante. Y bueno, mi pregunta es que ¿cómo usted cree que los medios de comunicación ha influido en la discriminación a los migrantes en general, refugiados y no refugiados? Y si estos pueden llegar a disminuir en algún futuro. Sí, Angélica, muy buena pregunta. Yo creo que somos corresponsables de los malos estereotipos que tenemos sobre la migración en general y en los refugiados en particular. Pero también entiendo que los medios de comunicación, por un lado, tienen muy poco tiempo para informar. Las noticias sobre migración en televisión. ¿Qué te gusta, Angélica? Cuando mucho dan 30 segundos, entre 30 segundos, 1 minuto, ya es exagerando, para hablar de migrantes centroamericanos. Y entonces en esos 30 minutos, en esos 30 segundos, pues no dan espacio para contar cómo los centroamericanos, por ejemplo, nuestros hermanos hondureños o salvadoreños, están haciendo caravanas porque están huyendo de las pandillas. Pandillas que les dicen a las mamás, si tu hijo entra a la pandilla, entonces no te mato. Si no lo dejas que entre a la pandilla, entonces te mato o te aviento con cocodrilos, porque hay en Centroamérica lagos de cocodrilos que se han convertido en fosas clandestinas. Eso lo hemos visto nosotros que hemos reporteado, pero no salen esos 30 segundos de televisión. Entonces yo sí creo que al periodismo pues le hace falta más reportería y necesitamos que en esos 30 segundos que pasan en la televisión o en los 4 o 5 párrafos de la prensa, empecemos a contar los por qué y no nos quedemos en los qué, para que empecemos a cambiar estos estereotipos que nos hacen creer que los otros no somos nosotros y por eso hay que tenerles miedo. Muchas gracias, Angélica. Muy bien, vamos rápidamente con la siguiente pregunta. Le voy a pedir a Francisco Salinas si puede encender su cámara, por favor, y su micrófono. Listo, Francisco. Listo.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades con una plática, la verdad que mueve mucho, pues todos los sentimientos. Una pregunta, en un contexto donde este gobierno apoyó al gobierno de Trump en hacer un muro en la frontera sur de nuestro país, ¿cree usted que sea necesario la creación de una política pública que ayude, a apoyar a los refugiados mediante quizá pues diferentes tipo de programas, además de una estrategia de comunicación que vaya en función de la concientización pues de las necesidades de estos grupos? Y bueno, no sé si también primeramente tengamos que voltear la cara internamente hacia los refugiados de los diferentes estados de nuestra república, donde hay poblaciones que son desplazadas por los narcos, por así decirlo. Gracias y felicidades por su presentación y por su libro. Francisco, muchas gracias por tu pregunta. Desde luego, las políticas públicas ayudan muchísimo. Necesitamos políticas públicas mucho más incluyentes. México ha sido un país que históricamente le ha abierto la puerta a muchos refugiados. Sin embargo, hay políticas públicas que se agradecen. Por ejemplo, los refugiados que llegan a nuestro México quieren saber en dónde pueden estudiar sus hijos, quieren saber en dónde pueden ofrecer sus productos, sus arepas colombianas, sus buñuelos argentinos, para ellos poder seguirse ganando la vida. Entonces yo creo que sí pudiéramos hacer lo posible, o que debería haber un exhorto a las autoridades por crear políticas públicas más incluyentes para que los refugiados, que de por sí vienen de un viaje dantesco, terrible, pues se encuentren en México siempre esa mano amiga que les puede servir y que los puede contener. Espero haber sido clara, Francisco. Un abrazo. Muchas gracias. Vámonos rápidamente con Viviana Topete. Si puede hacer tu pregunta muy concisa, por favor. Estamos ya a punto de terminar el webinar. Adelante, Viviana. Hola, muchísimas gracias por la plática. Mi pregunta era, ¿cómo podemos usar los medios para desapegarnos del yo, como mencionabas, y promover una cultura consciente y empática? Además, ¿cómo podemos promover estos cambios como un periodista en un ambiente donde posiblemente no sean bien recibidos? Gracias, Viviana. Una pregunta obligada y muy interesante. Yo creo que nosotros los periodistas siempre tenemos que consultar las fuentes, y entonces el problema es que en el tema de la migración forzada, casi siempre, y la migración en general, ocupamos una sola fuente, y esa fuente parece que generaliza a los demás. Entonces, si ponen una red de colombianos con un solo caso que está robando casas habitación, entonces ya parece que todos los colombianos que vienen a México van a robar bienes e inmuebles. Entonces, yo creo que necesitamos contrarrestar, Viviana, que nuestro papel es siempre contrarrestar y encontrar fuentes que no solamente nos hablen de lo negativo, sino de lo positivo, porque, insisto, es mucho más lo que hacen los refugiados y los migrantes por las sociedades que los acogen que lo menos. Gracias, Viviana. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Olenka Vaso Montoya que encienda su cámara, micrófono y plantee su pregunta. Muchas gracias. Hola, Tu micrófono, Olenka, se apagó. ya Adelante. listo. Buenas tardes, Margarita, y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu plática. Yo te quería preguntar más hacia qué pasa con los refugiados. Y esta pregunta la quiero hacer porque desde hace algunos años yo he estado interesada en un conflicto en África. Y bueno, ha habido más de 2 millones de desplazados hacia Chad, que es un lugar ahí en África.
Y pues bueno, me surgió la duda, pues, tú que estás más metida en este tema y eres básicamente una experta, me gustaría saber qué pasa con ellos. O sea, no sé si los protege el derecho de asilo o qué pasa con ellos. Olenka, muy buena pregunta también. A ellos los protege, los refugiados, el derecho internacional, pero cada país tiene sus propias leyes ajustadas, ¿no? Entonces, el ser refugiado también es un estatus migratorio. Mucha gente, muchos migrantes llegan a México y quieren el estatus de refugiado porque al tener el estatus de refugiado tienen prebendas. Entre 3 y 6 meses ellos pueden vivir en alguna residencia muy humilde sin pagar renta, por ejemplo. Tienen convenios el gobierno de México con algunas instituciones públicas para que los hijos de esos refugiados puedan estudiar, por ejemplo, ¿no? Hay otros países con políticas públicas pues mucho más duras, como en Europa, en el caso de en Europa, que si tú entras a Europa como migrante y pides tu solicitud de refugiado, entonces te dicen que la tienes que hacer en el primer país de Europa que pisaste. Y entonces si tu interés era refugiarte en Alemania, pero entraste por Italia, pues primero tienes que hacer toda una tramitología en Italia. Entonces sí los protege el derecho internacional y cada país, de acuerdo a sus propias leyes, tendrías que buscar en las secretarías de Relaciones Exteriores de los países que te interesan cuáles son específicamente las prebendas que adquiere un migrante cuando ya le dan su estatus de refugiado, porque sí es un estatus. Gracias, Olenka. Gracias a ti. Muchas gracias, Olenka. Vámonos rápidamente con María José Ávila, que haga su pregunta. Y debido al tiempo, les voy a pedir a las otras personas que tienen levantada la mano que si quieren escribir la pregunta a mi correo electrónico, se la estoy dejando en el chat, ¿no? Y yo con gusto se las puedo pasar después a Maggie junto con su contacto, ¿no? Para que puedan seguir dialogando. Pero nada más, simplemente tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante, María José Ávila, por favor. Hola Margarita, muchas gracias por tu plática. La verdad nunca había tenido una plática de este tipo, esto es muy interesante. Y bueno, yo te quiero preguntar, con base en tu investigación hecha en tu libro, en Sin Maletas, sobre todo este tema de la migración, ¿qué puedes concluir en estos 5 años después? O sea, ¿cómo es que ha impactado el tiempo positivo o negativamente en este tema? Pues primero, María José, quiero decirte que me abruma mucho ahorita que estaba presentando y preparando la presentación para ustedes, saber que en 4 años se ha aumentado 11 millones de refugiados en el mundo. Me parece que es un tema que todavía tiene mucho por contar y que Sin Maletas son solamente 14 historias, pero tenemos millones más que merecen ser contadas. ¿Qué ha pasado? Pues que me parece que también falta mucho por sensibilizar, que el tema de la migración todavía no ha tocado los corazones como merece y que seguimos encontrando, incluso en México, pues algunas comunidades que incluso tiran los albergues porque no quieren o creen que los migrantes les van a llevar ciertas enfermedades y no los quieren allí. Entonces me parece que el reto es mayúsculo para nosotros los periodistas, los comunicadores sociales en formación y que de boca en boca, de conferencia en conferencia, de webinar en webinar, tenemos que hacer lo posible por ir replicando que el miedo al otro finalmente no nos lleva a nada bueno y que tenemos que encontrar en los demás sus propias historias para que formemos nuestro propio criterio, ¿no? Eso es lo que yo creo que ha pasado y que es una problemática que sin duda seguirá dando de qué hablar y es preocupante porque ni en la Segunda Guerra Mundial hubo tantos refugiados como los hay ahora. Entonces, quédate con la imagen de 80 millones de refugiados en el mundo que podrían ser el tercer país más grande de América Latina. De ese tamaño es la problemática y de ese tamaño debería ser nuestro compromiso social. Gracias. A ti. Muchas gracias.
Nos da tiempo para una pregunta más, ¿no? Los que no tienen tiempo para más preguntas, les puse ya en el chat general mi correo electrónico, ¿no? Y yo con gusto puedo ponerlos en contacto con Margarita. Margarita también al final de su presentación también puso sus datos, su página de Facebook y su correo electrónico para que puedan contactarla directamente. Dice Jaime Uribe Murillo, ¿cómo podemos aportar desde las universidades en esta problemática? Dice, creando grupos de investigación con enfoque sociológico o económico, les pregunta, estableciendo redes internacionales para estudiar este fenómeno. Qué buena pregunta. Yo creo que desde la academia se pueden hacer muchas cosas, todo lo anterior, pero también necesitamos fomentar la lectura crítica. Necesitamos abrir espacios para que los jóvenes intenten argumentar por ellos mismos los conflictos que ocurren alrededor de la migración forzada. Necesitamos leer más sobre migración. Necesitamos fomentar la escritura en temas de migración. Necesitamos que los estudiantes entiendan que no es un tema muy trillado y que hasta el tema más trillado merece ser contado con un enfoque de derechos humanos, y en eso me parece que la academia pues tiene la columna vertebral para organizar foros, eventos, simposios, para leer libros como Sin Maletas, para preguntarnos y cuestionarnos cuestiones filosóficas, ¿no? Hay mucho por hacer desde la academia y por eso me encantan estos espacios, porque precisamente vamos desterrando estereotipos y vamos haciendo un periodismo responsable. Muchas gracias, Maggie. Le voy a dar ahora sí la palabra a nuestro coordinador de los posgrados de la Facultad de Comunicación, al doctor Jorge Hidalgo, para que ya vaya concluyendo y cerrando este webinar, este evento. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, doctor Francisco Lorenzo, y Margarita, una vez más, muchísimas gracias por tu presentación. Este webinar sin duda nos ha dejado mucha reflexión, mucho trabajo pendiente. En alguna ocasión, platicando con el comisionado de Derechos Humanos en México sobre el tema de la responsabilidad que teníamos los informadores sobre este tema de hacer coberturas con perspectiva de derechos humanos, le decíamos que nos parecía insólito que no estuviéramos trabajando a la mano la Comisión de Derechos Humanos en su momento con la academia y con los profesionales para poder gestionar algún tipo de manual, algún tipo de documento que sirviera para los informadores sobre cómo debería de hacerse un tratamiento de la información con esta perspectiva de derechos humanos, y siempre quedó pendiente en su momento el que nos sentáramos, ¿no? Y lo digo que siempre quedó pendiente como un trabajo que no se resuelve, que simplemente se plantea, pero por parte de las distintas instancias, tanto lo académico como los profesionales, tenemos una deuda pendiente con este tema que tú hoy nos has metido en nuestra agenda para poderlo seguir trabajando. Así es que yo le agradezco al doctor Francisco Lorenzo el que nos haya invitado a participar junto contigo en este webinar para poder dialogar sobre este tema y ver de qué manera podríamos rescatarlo, Margarita, gracias a tu intervención. Así es que yo, en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y directamente también desde nuestra coordinación académica de posgrados, quiero extenderte este reconocimiento el día de hoy por tu valiosa participación impartiendo este webinar Cobertura Responsable sobre Migración Forzada, un enfoque a partir de los derechos humanos. Muchísimas gracias, maestra Margarita Solano Adadia. Un placer haberte tenido con nosotros en la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Creo que ahí sembramos una semillita importante de reflexión. Es mucho lo que podemos hacer docentes y la academia y los alumnos en general. Y creo que hoy damos un gran inicio de semana con esta semillita que ojalá se vaya regando y se vaya cosechando para frutos que nos reditúen a todos en el área de derechos humanos y en la comunicación social responsable. Ojalá que así sea, Margarita, y muchísimas gracias también al doctor Francisco Lorenzo por habernos ayudado a mediar tu participación, por haber moderado este webinar y por sobre todo, pues traernos estos temas tan importantes del periodismo estratégico y los nuevos medios a nuestra agenda de los programas de posgrados. Muchísimas gracias, doctor Francisco Lorenzo. Sí, gracias. Muchísimas gracias.
a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este webinar en el Zoom, directamente a quienes estuvieron en las redes sociodigitales. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen, ¿no? Este lunes 8 de marzo, 16 horas, vamos a tener la posibilidad de platicar con Sergio Sosa, consultor, capacitador, columnista y asesor editorial de la sección de neuromarketing en American Retail y la revista Neo, para platicar sobre la digitalización en tiempos de COVID con temas de neuromarketing, un tema también por demás interesante para quienes están trabajando estas temáticas de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Sin más, les agradecemos su participación, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.